Pasar ahora a la palabra. Amén. Y hemos pasado un buen tiempo. Hemos tenido culto. Hemos cantado alabanza al Señor. Anoche tuvimos un tiempo divertido y familiar, hermano, y especial. Todos los hermanos tuvieron la oportunidad de cantar allí. Hicieron una trivia bíblica también. We had a really good time. Pasamos un tiempo especial, gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a abrir allí nuestra Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Y quiero pedirle, hermano, que lea del versículo 1 al 4. Primera de Samuel 3, del 1 al 4. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Y cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tenemos? Primera de Samuel 3, del 1 al 4, dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Gloria a Dios. Hermano, vamos a orar. Si gusta, se pone de pie, por favor. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Padre Todopoderoso, estamos aquí, Señor, en tu presencia. Mi Dios, mi Rey de la Gloria, Señor, venimos con un corazón humillado, Señor, delante de ti, Padre. Nosotros reconocemos, Señor, nuestro pecado, Señor, nuestra falta delante de ti, Señor, que hemos pecado, Señor, en contra de tu santo nombre. Y pedimos, amado Rey, Señor, que tú nos limpies, Señor. Así es, Padre, como decía el salmista, Señor, límpiame más y más, porque mi iniquidad siempre está delante de mí, Padre. Que tú nos limpies, Santo, que tú nos limpies, Señor, que tú nos ayudes a andar en tus caminos. Padre amado, esta palabra que vamos a predicar esta mañana de hoy, Señor, la ponemos en tus manos. Que sea una palabra de bendición para la iglesia, que sea una palabra de edificación. Y que sobre todo, mi hermano, tu nombre, mi Dios Todopoderoso, sea glorificado en medio de tu pueblo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, dice la palabra de Dios allí en Primera de Samuel 1, que había un hombre llamado Elcana y tenía dos esposas. Una de ellas era Ana. Él amaba a Ana, pero Ana era estéril. Ana no podía concebir, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios, hermano, el Señor permitió a Ana tener un hijo. Y ella le dio por nombre Samuel. Y el nombre Samuel tiene un significado. El nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Escuchado por Dios. ¿Por qué? Porque ella fue escuchada. Ella fue escuchada, que ella clamaba al Señor por un hijo. Y por la misericordia de Dios, el Señor escuchó su petición. Este niño fue consagrado al Señor. Este niño fue, desde pequeñito, él fue entregado a Elí, que era el profeta del pueblo de Israel. Y él vivía en el templo. Si usted lee allí la palabra, hermano, si no estoy mal, es Primera de Samuel 2. Dice que todos los años su madre Ana le llevaba un pequeño efod. Y que Samuel ministraba al Señor con un efod de lino, si no estoy mal, si no mal lo recuerdo. Entonces, este niño Samuel había sido consagrado al Señor. Si usted busca allí, hermano, Primera de Samuel, los primeros capítulos, usted va a ver que, preparando la palabra, lo veía, ¿no? Se va a encontrar que dice la palabra de Dios que el niño, o que Samuel, ministraba a Jehová. Ministraba a Jehová. Primera de Samuel 2:11, usted lo va a encontrar. Dice la palabra: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño era Samuel, ¿verdad? El niño era Samuel. Alabado sea el nombre del Señor.
Luego, en 1 Samuel 2:18, vuelve a decir la palabra. Y el joven Samuel ministraba la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y luego allí, hermano, por tercera vez lo dice, lo acabamos de leer ahí al comienzo. 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En presencia de Elí. Hermano, lo estudioso de la palabra, los que escriben los comentarios bíblicos coinciden en esto. Ellos estiman que para el momento que ocurre esto que hemos leído, 1 Samuel 3, el joven Samuel tendría más o menos unos 12 años. Más o menos unos 12 años. Entonces resulta, hermano, que estaba allí, digamos, en la transición entre niño y adolescente. Más o menos estaba ahí en esa transición. Tenía más o menos unos 12 años. Y entonces, hermano, el joven Samuel ministraba a Jehová. El joven Samuel, digamos, había sido instruido en todo lo que había que hacer en el templo, todas las cosas que había que preparar para ministrar al Señor. Sin embargo, en 1 Samuel, ahí 7, 1 Samuel 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 7 dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, Samuel, él conocía todas las cosas, todos los duties, digamos, todos los tasks, todos los deberes que había que hacer en el templo, hermano, pero él no había llegado al conocimiento de decir: yo tengo una relación con Jehová. Y más importante, ahí dice la palabra de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Gloria a Dios. Pero ahí estaba el joven Samuel. El joven Samuel hacía todas las cosas, todo lo que tiene que hacer en la iglesia. Bueno, ¿qué tiene que hacer en la iglesia? Cuando uno llega, bueno, tiene que agarrar y bueno, a ordenar el sonido, tiene que poner la mesita ahí del diezmo, tiene que, cuando toca la Santa Cena, tiene que poner todas las cosas allí, ¿verdad? El pan, el vino, todo. Allá en el salón, los hermanos tienen que poner la mesa, todas las cosas relacionadas, hermano, con la iglesia. Todo eso Samuel lo sabía hacer. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Gloria a Dios. Entonces el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Elí era el líder. Era el líder, digamos, espiritual y de gobierno también del pueblo de Israel. Era el término correcto, hermano, era el juez. Era el juez, porque Elí todavía venía de parte de los jueces. De los jueces. Y luego de Elí vino Samuel. Samuel fue, digamos, el último de esos jueces, el último que juzgó a Israel, y luego vinieron los reyes, ¿verdad? Entonces aquí, mientras Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sumo sacerdote, dice la palabra de Jehová, ¿qué? Dice la palabra de Jehová escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días, dice, no había visión, hermano. No había visión con frecuencia. Quiere decir, hermano, que en esos días el Señor no se manifestaba. El Señor no se manifestaba. Qué cosa tan terrible, hermano. Imagínese usted una iglesia donde no fluya el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que el Señor no se manifieste. Una iglesia que el Señor no le dé palabra a los hermanos. Que el Señor no le hable a sus hijos. Una cosa horrible. Una cosa horrible. Pero esa era digamos, la situación ahí en el pueblo de Israel. Dice la palabra, tristemente escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Lack of word of God. No había palabra. Dice, no había visión con frecuencia. El Señor no le mostraba las cosas a su pueblo, a sus hijos. Hermano, y había una razón para eso. Había una razón, y cuando hemos leído el libro de Primera de Samuel, nosotros sabemos que Elí, el juez de Israel, el sacerdote de Israel, ¿cómo pudiéramos decir, hermano? Elí era una persona de una naturaleza que tal vez él cumplía con sus deberes de sacerdote, pero era una persona débil para amonestar el pecado.
tenía dos hijos, recuerda que era Ofni y Finés. Y estos hombres, si usted lee ahí en 1 Samuel 2, dice, tenían por poco las ofrendas de Jehová. Pecaban contra el Señor. Tomaban ahí de las ofrendas que le iban a poner a Jehová, al Señor. Incluso estaba con mujeres en el templo, una cosa horrible, hermano. Horrible. Entonces pecaba contra el Señor. Y Elí estaba sabiendo, hermano, de todo eso, pero no lo amonestaba, ¿me entiendes? Entonces, por esa razón no había visión con frecuencia. Hermano, pero irónicamente si usted va a 1 Samuel 2, usted va a encontrar que ahí el Señor habló. 1 Samuel 2, usted va a encontrar que el Señor habló, pero habló fue para amonestar a Elí. Habló para amonestarle a Elí, para llevarle una palabra allí de amonestación. Si leemos rápidamente 1 Samuel 2, versículos del 29 al 32, usted va a encontrar que la palabra de Dios dice, entiende, hermano, que aquí el Señor levantó a un varón de Dios para que fuera a amonestar a Elí, que estaba pecando contra Dios. Y dice la palabra, habla Jehová, habla el Señor por boca de un varón de Dios que levantó, aleluya. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Estaba poniendo al hijo primero que Dios, hermano. No lo amonestaba, no le decía nada. Entonces, gloria a Dios, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Versículo 31 dice, he aquí viene días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, verás tu casa humillada, mientras Dios colme de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Es decir, aquí Jehová amonestó a Elí, le dio una palabra fuerte, una palabra terrible, le dijo prácticamente, mira, tu descendencia va a quedar exterminada, tu descendencia va a quedar eliminada, no va a haber anciano en tu casa. Lo que quedara allí iba a morir, ¿cómo? Iba a morir joven, hermano. Iba a morir joven, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, esa era más o menos para entender, hermano, ¿verdad? Cuál era el contexto, cuál era la situación allí alrededor del sacerdocio de Elí y de la vida del joven Samuel, que ahí tenía unos 12 años. Entonces, 1 Samuel 3, versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Elí dormía en el templo. Y ahí lo acompañaba el joven Samuel. De alguna manera, y eso la palabra no lo dice. La palabra no dice, eso lo pienso yo, hermano. Yo pienso, ¿verdad?, que de alguna manera ese vacío que tenía Elí, él sabía en el fondo que sus hijos no eran personas rectas delante de Dios. Pienso yo que tal vez él lo llenó con este niño, con Samuel. Repito, eso la Biblia no lo dice, hermano. Eso es un pensamiento mío, no lo sé, ¿no? Entonces dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, estaba allí el sacerdote Elí, estaba el joven Samuel allí cerca de él también. Versículo 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y él respondió a Samuel, heme aquí. Entonces, hermano, como le dije hace un rato, Samuel
estaba claro de todo lo que había que hacer en el templo. Todas las cosas que había que hacer en el templo para ministrar al Señor. Y también, hermano, cuando usted comienza a leer los libros, allí los primeros 5 libros, o bueno, en Génesis no sale eso, digamos de Éxodo en adelante, los 4 primeros libros, ahí usted va a encontrar, hermano, que Jehová, el Señor, Él fue bien específico, hermano. El Señor fue bien específico como Él quería que su pueblo lo alabara. Él fue bien específico, le dio, hermano, un nivel de detalle, pero tremendo, un nivel de detalle que le explicaba todo, cómo Él quería que lo alabara, cómo era el diseño del tabernáculo, cómo era el diseño de los utensilios, cómo era el diseño del aceite, hermano, una cosa que el Señor no escatimó, detalles. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, una de las cosas que el Señor mandó, ¿cuál es la palabra? Uno de los preceptos, uno de los mandamientos que el Señor dio a los sacerdotes, era acerca de las lámparas. Era acerca de mantener las lámparas como encendidas en todo tiempo, hermano. O sea, esa lámpara, hermano, tenía que estar encendida siempre. Si quiere, hermano, hágame un favor allí y acompáñame allá a Éxodo 27. Éxodo 27, y vamos a leer los versículos del 20 al 21. Éxodo 27 del 20 al 21. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor. Está hablando Jehová, está hablando el Señor, le está dando la instrucción a sus hijos. El sacerdote, hermano, era el que tenía que cumplir con esas tareas, ¿verdad? Y en este caso Elí había delegado todo eso, había enseñado a Samuel. Entonces dice la palabra del Señor: mandará a los hijos de Israel que te traigan, ¿qué? Aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Hacer arder continuamente. Dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Es decir, que esa lámpara estaba ahí en el lugar santo. Usted recuerda, el lugar santo estaba el lugar santísimo también. Entonces el lugar santísimo, valga la redundancia, hermano, eso era algo muy santo, porque ahí estaba el arca y ahí el sacerdote entraba una vez al año, hermano. Eso era una cosa muy santa. Entonces estaba un velo, una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Allí en el lugar santo estaba la lámpara. Allí estaba la lámpara. Entonces dice, estaba ahí para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes. Cuando le habla de Aarón, la palabra, hermano, por supuesto se refiere a los sacerdotes que iban a ministrar al Señor. Y a sus hijos, para que arda delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones, Esa lámpara, hermano, eso tenía que estar encendido todo tiempo, en todo momento. Casualmente, hermano, si usted va a Levítico, vamos a leer Levítico 24. Levítico 24, vamos a leer del 1 al 4. Levítico 24, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Levítico 24, 1 al 4. Fíjense que dice ahí aceite para la lámpara también. Aceite para las lámparas. Lo mismo está allí. Entonces dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacada, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Dios. Entonces aquí ya la palabra, hermano, habla del candelabro, el candelero. Recuerda el candelabro de los 7 brazos.
Hermano, y como le decía hace un rato, el Señor dio instrucciones bien claras. Cómo quería todo. Y el Señor le dijo a su pueblo cómo quería ese candelabro también. Aleluya, hermano. Sí, amén. Y cuando usted comienza a leer acerca del candelabro, hermano, esa era una cosa hermosa. Una cosa hermosa lo que describe el Señor en su palabra. Viene y sale 3 brazos y con flores de almendro. Y una cosa preciosa. Que usted se pone a leer esa palabra, hermano, lo que el Señor pidió que diseñara. Es una cosa bien vistosa. Una cosa bien bonita. Y ahí se iba a poner las lámparas. Esas lámparas que tenían que arder. ¿Cómo ardía la lámpara? Hoy día, hermano, uno tiene power, ¿verdad? Uno tiene la electricidad. Más antes, yo me acuerdo, en los 80 todavía, yo estaba pequeño. Sobre todo cuando íbamos al pueblo que es mi mamá, a veces usaban lámparas de queroseno. Todavía, yo no sé si en El Salvador todavía usaba también. ¿Verdad? Sí, allá usaba la lámpara de queroseno. Bueno, aquí, hermano, esta lámpara de esta época no era de queroseno. Esta lámpara era de aceite de oliva. Sí, amén. Era de aceite de oliva. Entonces, por supuesto, se prendía la lámpara y tenía también la palabra llama pábilo, una mecha, un hilito. Uno en mi país le dice pabilo, pero la palabra dice pábilo, la misma cosa. Entonces prendía ese pábilo allí y entonces de allí salía la luz, ¿verdad? Y por supuesto ese aceite se iba consumiendo. Ese aceite se iba consumiendo, entonces ¿qué había que hacer? Había que reponerlo. Había que echarle un poquito de aceite, ¿verdad? Continuamente, de tal manera que hubiera siempre. Si dejaba que el aceite se bajara allí y se acabara, pues se apagaba la luz y estaba, digamos, en contra del precepto, del mandamiento del Señor. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor ahí, 1 Samuel 3, versículo 3, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Entiende, hermano, que Samuel estaba bien cerquita de la lámpara, allí. Y dice la palabra, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Dice la palabra de Dios, y antes que la lámpara fuese apagada. Es decir, hermano, que durante la noche, tal vez, ¿verdad? Iba a llegar un momento que ese aceite bajaba, ¿verdad? Ese aceite bajaba. Pero entonces ahí se tenía que levantar el pequeño Samuel y ponerlo el aceitico para que la lámpara no se llegara a apagar. O sea, la palabra dice aquí, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, eso tal vez una hora ahí en la madrugada, una hora tarde, cuando todo el mundo estaba durmiendo allí, cuando había que top up allí las lamparitas, el aceite. Dice la palabra del Señor, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Él respondió, heme aquí. Allí antes que llegara ese momento crítico allí, que el aceite bajara mucho, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Aquí, hermano, Samuel, el Señor le habla 4 veces. Primero él no cayó en cuenta. Cuando él dice heme aquí, él pensó que era Elí, pero no era Elí, ¿verdad? Y a la tercera Elí le dice, mira, hijo, no soy yo, es Jehová que te habla. Entonces cuando el Señor le vuelva a llamar, usted le va a decir, heme aquí, ¿verdad? Entonces así pasa. Y bueno, más adelante allí el Señor se manifiesta y le da esta palabra a Elí también de amonestación a Samuel, palabra de amonestación a Samuel contra Elí. Gloria al Señor.
Algunas personas, hermanos, piensan, algunas personas dicen, bueno, no, lo que pasa es que Elí estaba en pecado allí y bueno, y había un desorden allí, y entonces no prestaba atención al aceite que se apagara esa lámpara. No, hermano, no es así. Le puedo decir que no es así porque Samuel se encargaba de todo eso. Samuel estaba ahí, digamos, on top of that, allí estaba pendiente que no se apagara ese fuego, que ese aceitito ahí estuviera siempre, ese aceite estuviera siempre allí. Entonces, hermano, eso es, digamos, ¿cómo pudiéramos explicar? Eso es como un significado, digamos, literal de lo que estaba pasando allí, cómo funcionaban las cosas en el templo y cómo fue ese momento allí cuando el Señor se le manifestó a Samuel. Antes que la lámpara se apague, digamos, entendiendo literalmente. Hermano, pero cuando usted ve el contexto también de lo que estaba pasando, que usted ve que Elí era una persona allí blandengue, que no reprendía a sus hijos, que no había visión en el pueblo de Dios. Cuando usted ve que allí Dios no le daba palabra a su pueblo, había pecado allí. Entonces uno puede hacer una analogía espiritual, hermano. Uno puede hacer una analogía espiritual también. Y entonces allí, hermano, hermana, dice, ¿verdad? Antes que la lámpara se apague. Antes que la lámpara se apague. Y repito, viendo la situación espiritual de Israel en ese momento. Y eso puede aplicarlo uno a su vida también en Cristo. ¿Verdad? Antes que la lámpara se apague. Antes que la lámpara se apague, Jehová le habló a Samuel. Antes que la lámpara se apague espiritualmente, ¿qué quiere decir? Hermano, que en nuestro caminar en Cristo, hermano, hermana, en ese momento que estamos débiles, en ese momento que estamos vacilando entre dos pensamientos, en ese momento que estamos de doble ánimo, allí, entonces, antes que la lámpara se nos apague a nosotros, antes que ese aceite que tenemos cada uno de nosotros se esté acabando, se esté poniendo bien poquito allí, el Señor nos habla. El Señor nos habla por amor. Antes que la lámpara se apague. Antes que la lámpara se apague, el Señor nos da un llamado de advertencia, hermano. Antes que la lámpara se apague, el Señor nos dice, el Señor nos llama, hijo, hija, ¿qué está pasando contigo? Antes que la lámpara se apague, el Señor por amor nos habla, nos llama, nos amonesta. Repito, hermano, allí toda la situación que hablamos primeramente, ¿verdad? Para entender el contexto de todo allí, para entender cómo Samuel ministraba a Jehová. Cómo Samuel no permitía que esa lámpara se apagara. Antes que la lámpara se apague, ya cuando faltaba, entienda, poquitico allí, que quedaba poco aceite ahí, Samuel estaba, digamos, al pie del cañón para llenar de aceite esas lámparas que ardieran. Antes que la lámpara se apague, el Señor habló. El Señor habló. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Él respondió, heme aquí. Antes que la lámpara se apague, el Señor nos está hablando, hermano, esta mañana de hoy. Hermano, yo no sé cómo está cada uno de ustedes. Yo no lo sé. Por supuesto, el Señor lo sabe. El Señor está mandando esta palabra para provecho de los hermanos, de la congregación. Que tenga esa lámpara encendida. El Señor está mandando esa palabra para que usted vaya y le ponga aceite a la lámpara. Que le ponga aceite a esa lamparita. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad? El significado del aceite. Nosotros sabemos qué significa el aceite. El aceite viene a significar, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo, hermano. La presencia del Espíritu Santo. Gloria, aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, vamos a leer unos versículos acerca allí del aceite, rápidamente. Fíjense, vamos a ver el Salmo 23, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 23, versículo 5, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: adereza mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice la palabra: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y eso es el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, ¿verdad? Y eso tiene dos significados. Un significado, ¿verdad? Habla de que el pastor, para cuando la ovejita se enfermaba, se rompía la cabeza, algo allí, la curaba con aceite. Pero también tiene un significado de que unge la cabeza. Dios llena de aceite, llena de unción, llena de Espíritu Santo a sus hijos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Éxodo 30. Éxodo 30, quiero pedirle, hermano, que leamos Éxodo 30 del 25 vamos a leerse el 33. 25 al 33. Éxodo 30 del 25 al 33. Nuevamente, hermano, le repito, el Señor dio instrucción bien específica, como Él quería las cosas. Aquí el Señor le está hablando a su pueblo del aceite. ¿Cómo quiere el aceite? ¿Cómo iba a ser preparado ese aceite? Entonces, Éxodo 30 del 25 al 33, gloria al Señor, dice la palabra de Dios: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirá el tabernáculo. Perdón, hermano, disculpe. Vamos a leerlo desde el 22, porque ahí está también esa parte del aceite. La perdimos, perdón. Vamos a leer desde el 22 hasta el 33. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomará especies finas de mirra excelente, de 500 ciclos, de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva. Ahí le está dando los ingredientes para hacer el aceite y le está dando una medida. Es decir, que usted no iba a agarrar iba a preparar una cosa para Dios ahí a la carrera, lo que salga. No, el Señor quería algo bueno. El Señor quería algo de calidad, y ahí le da paso a paso, hermano, bien detallado, como quiere, ¿verdad? Su aceite. Entonces allí, hermano, seguimos el versículo 25 que ya habíamos leído: y hará de ello aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todo su utensilio, el candelero con todo su utensilio, el altar del incienso, el altar del holocausto con todo su utensilio, la fuente y su base. Así lo consagrará y será cosa santísima, hermano. Mire, es cosa santísima, hermano. Será una cosa muy santa para la cosa de Dios. Eso no quiere decir que hoy día no lo sea. Hoy la cosa de Dios sigue siendo santa, hermano. Muy santa. Pero así dice la palabra. Entonces será cosa santísima. Todo lo que tocare en ello será santificado, porque ahí era como decir, hermano, que estaba la presencia de Dios. Ungirá también a Aarón y a sus hijos, al sacerdote, ¿verdad? Y los consagrará para que sean mis sacerdotes. Aleluya. Y hablará a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne
de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es. Y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es decir, hermano, esto era algo bien santo, esto era algo bien particular, algo bien específico, que eso era para ministrar al Señor. Eso no era que usted iba a llegar cualquiera y no, vamos a echárselo a fulanito de tal, así, no, hermano. Eso no era que usted iba a llegar y iba a ponerse en su casa, no, que yo voy a preparar el aceite. Vamos a agarrar un poquito de esto, un poquito de aquello y me echo el aceite ahí. Dice, el que hiciera eso será cortado de su pueblo. Era pecado, hermano, delante del Señor. Era algo muy santo, repito. Aleluya. Entonces, eso es lo que representa el aceite. Representa santidad, hermano. Representa unción. Representa la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hermano, hermana, Dios advierte cuando la lámpara está a punto de apagarse. Dios advierte cuando esa lámpara que hay en nosotros está a punto de apagarse. Hermano, Dios es luz. Dios es luz y hemos sido llamados a ser luz, hermano. Hemos sido llamados a hacer luz. Que esa lámpara, ese fuego, ese amor por las cosas del Señor esté siempre encendido. Aprendimos, hemos recordado esta mañana, ¿verdad, hermano? Que el joven Samuel ministraba al Señor, mantenía esa lamparita prendida todo el tiempo. Bueno, de la misma manera, hermano, es nuestra responsabilidad mantener ese fuego encendido, hermano. El fuego encendido no depende del pastor. El fuego encendido no depende del papá, de la mamá. Porque todos, hermano, tenemos una responsabilidad. La salvación es personal y cada uno tenemos que buscar de las cosas de Dios. Hermano, tenemos que ser responsables de nuestra vida espiritual. Tenemos que ser responsables de la vida espiritual. Llenarnos esas lámparas de aceite. Llenar esa lámpara de aceite, hermano, muchas veces no es fácil. Vamos a estar claros, no es fácil. No es fácil. El camino en el Evangelio no es lineal, hermano. Uno a veces se imagina que cuando uno llegó a los pies del Señor, uno se imaginaba, bueno, he llegado a Cristo Jesús, entonces, bueno, yo voy a vivir, bueno, lo que el Señor me dé, 30, 40, 50 años, y eso va a ser así, y llegamos ahí al cielo facilito, y gloria, aleluya, y aplaudimos todo. No, hermano, no es fácil. No es fácil, hay que ganárselo a pulso, hay que ganárselo en oración, hermano. Caminar con el Señor no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil, hermano. Estamos viviendo en una sociedad presionada por el pecado como nunca. Como nunca, hermano. Como nunca, hermano. Hemos llegado a un nivel de perversión, de degradación moral de la gente. Que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Uno a veces dice, Dios mío, ven ya. A veces yo digo, Dios mío, ¿por qué no te aparece y le cae a cachetada esa sinvergüenza que está diciendo barbaridades ahí? No tiene temor de Dios. Hermano, antes, estoy hablando hace incluso unos 20 años atrás, 25 años atrás. Bueno, yo no estaba en el Evangelio, pero bueno, tenía algo de noción de Dios, de la iglesia católica, aunque sea, pero algo. Hermano, pero antes, la persona pudiera ser que no creía en Dios, pudiera ser que no fuera a la iglesia, pero por lo menos tenía cierto temor de Dios, hermano. Por lo menos tenía cierto temor de Dios. Hermano, hoy eso se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Se burlan de Jesús. Usted le dice que usted va a la iglesia, se burlan de usted. Se burla de la Biblia, se burla de Jesucristo, se burla de la palabra de Dios. Se burla del sacrificio de Cristo en la cruz. Los inmorales, los depravados. Entonces, hermano, por eso le digo que el camino no es fácil.
El camino en el Evangelio no es fácil. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted ha estado a punto que la lámpara se le apague? Si pregunto con toda honestidad, hermano, ¿usted ha estado a punto que su lámpara se apague? Yo diría sí, hermano. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado y ha pasado varias veces, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos estado a punto que la lámpara se apague, hermano. Estamos down, estamos bajos. Estamos allí, bueno, por el piso. Como dice Marino, estamos con los hombros por las rodillas, así. Triste, desanimado. No es fácil, hermano, no es fácil. Vienen lucha, vienen pruebas de todo, hermano, a la vida del creyente. Y esa lámpara se va apagando. Esa lámpara se va apagando. Hermano, una realidad en la vida del creyente es que uno llega a Cristo Jesús y llega el primer amor y todo es bello. Viene el primer amor y uno, yo me acuerdo, mi esposa y yo me acuerdo que, y eso lo he dicho muchas veces, que nosotros íbamos al estudio bíblico. Me acuerdo que era un miércoles. Era miércoles de 7:30 a 9. Entonces estábamos ahí en el estudio bíblico y yo estaba cada rato viendo el reloj así, hermano, pero no porque estuviera fastidiado, sino que yo decía, oye, ya se está acabando, qué lástima. ¿Por qué? ¿Por qué el estudio bíblico tiene que ser una hora y media? Ojalá fuera 3 horas. Ojalá fuera todos los días. Y leíamos la palabra y estábamos ahí en fuego, ¿verdad? Y uno camina con el Señor y eso es algo natural de todo, hermano. Algo natural de todo el creyente. Allí la pasión por el Señor va ahí, ¿verdad? Declining ahí poco a poco. Por eso el Señor le dice a la iglesia en Éfeso que tiene que estar de vuelta a su primer amor, hermano. Por eso le dice que tiene que estar de vuelta a su primer amor. Entonces tenemos que llenarnos del Señor. Porque las cosas del día a día, el corre y corre, el estrés, el trabajo, todo eso, hermano, nos va digamos, alejando de las cosas de Dios. Esa lámpara se va apagando. Hermano, el aceite se acaba y no nos damos cuenta, hermano. El aceite se acaba y cuando nos damos cuenta está esa lámpara vacía. Se apagó el fuego, hermano. Se apagó. Se apagó, hermano. Se apagó. Hermano, parte del trabajo que yo hago, yo tengo que trabajar en un laboratorio y analizar unas muestras, unas cosas y a veces me quedo hasta tarde ahí. A veces se van todos, me quedo yo hasta ahí 5:30 más o menos a veces. Y entonces cuando no hay nadie yo pongo mis prédicas y todo eso allí, voy haciendo mi trabajo y pongo prédicas y todo eso. Entonces esta semana estaba oyendo una prédica de ese señor Irión, no sé si usted lo conoce, ¿verdad? Y ese señor decía lo siguiente, hermano, ponga cuidado porque lo que él dijo me pareció que venía del Señor y lo comparto con ustedes hoy. El Señor decía, mire, el enemigo va a venir con todo por los hijos de Dios. Y entonces primeramente va a tentar al hombre, le va a poner cosas con tentación con mujer. A la mujer le va a poner tentación con el hombre. Entonces cuando el Hijo de Dios no rechaza eso en el nombre de Jesús, le va a poner tentación con plata, hermano. Le pone un dinero, una oportunidad que se coja algo, que robe, ¿me entienden? Entonces cuando el Hijo de Dios, cuando la hija de Dios rechaza esto en el nombre de Jesús, ¿qué decía este hombre? Ese hombre decía en su palabra, él decía, bueno, cuando el diablo no lo puede atacar con plata, con adulterio, con mujeres, le va a mandar enfermedad, le va a mandar cansancio y le va a mandar desánimo. Le va a mandar, bueno, de repente le manda una o a veces le manda las 3, hermano. A veces le manda las 3 al mismo tiempo, entonces andamos enfermos, hermano. Andamos desanimados, andamos cansados. Y ese aceite está, hermano, bajito, ese aceite se está acabando, ese aceite se nos acaba el aceite. Estamos como agobiados, hermano.
como agobiado. Hermano, levante la mano. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Alguien puede decir, sí, yo he estado allí. Yo he estado allí, yo he estado agobiado por las cosas del mundo. Yo he estado agobiado, me he sentido fatigado, cansado, enfermo. No me provoca leer la palabra. No me provoca leer la palabra. No, yo ni orar en la mañana, nada, hermano. Con toda honestidad, hermano, le hablo con toda honestidad. Eso no es que uno es el super creyente, no, hermano. Uno es carne y uno es débil y uno reconoce las cosas en el Señor, hermano. Uno reconoce las cosas y ahí creo que hemos estado todos, hermano. Ayer de las preguntas esas que estábamos jugando allí, ¿verdad? Había que eran las tarjetitas, era la pregunta abierta, ¿verdad? Entonces no me acuerdo quién fue que le hicieron una pregunta y era más o menos así. La pregunta era, bueno, ¿de qué forma, de qué manera entra usted más fácil a la presencia de Dios? ¿De qué forma, de qué manera entra a la presencia? No me acuerdo quién fue. No me acuerdo quién fue que le hicieron esa pregunta. ¿Yo? Ok. Hermana Gisela fue. Entonces, creo que ella decía orando, ¿verdad? Entonces, hermano, yo le digo algo. Por ejemplo, en mi caso, y a mí me funciona cuando yo estoy bien decaído así, que a veces uno no tiene ni ganas de orar. Hermano, busque la presencia de Dios con alabanza. Busque la presencia de Dios con alabanza. Cante corito. Cante canciones de adoración. Hermano, cuando ya está un poquito quebrantadito, le salen unas lagrimitas ahí en el nombre de Jesús. Ahí ya la cosa empieza a fluir, hermano. Ya, mira, ya agarra vuelo ahí. Gloria a Dios. Ya agarra vuelo, gloria a su nombre. Hermano, pero bueno, a mí me funciona, hermano, gloria a Dios. Y bueno, primero Dios, a usted le va a funcionar también. Primero Dios, a usted también le va a funcionar, ¿verdad? Entonces ahí alabando, glorificando el nombre del Señor, ahí la cosa empieza a fluir, el Espíritu Santo se mueve, cadenas son quebradas allí. Espíritu de cansancio, espíritu de enfermedad, de desánimo, fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí, hermano, empieza a fluir el aceite. Las lamparitas comienzan a llenarse. El fuego se enciende otra vez. El fuego se enciende. Estábamos allá. Ya nos agarramos fuerza, hermano. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, por amor a nosotros, el Señor hace el llamado. Antes que la lámpara se apague, el Señor te llama. Hijo, hija, ¿qué está pasando contigo? Hijo, levántate. Hijo, yo te amo. Mantén ese aceite lleno en tu lámpara. Aleluya. Aleluya. Hermano, yo quiero pedirle ahora que vayamos allí a Mateo 25. Mateo 25, vamos a leer versículo del 2 al 9. Versículo 25 del 2 al 9, las 10 vírgenes. Amén. Mateo 25 del 2 al 9 dice la palabra del Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Había las 10 vírgenes. Entonces dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, hermano, note que todas las vírgenes se durmieron. No fue que las que tenían aceite estuvieron en vela y no, también todos se durmieron. Pero había una gran diferencia. Había 5 que no tenían aceite, no tenían la presencia del Espíritu Santo. Pero había 5 que sí tenían, ¿verdad? Tenía el aceite. Entonces, versículo 6 dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces la prudente, que le dijo, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras
mismas y comprad para vosotras mismas. Hermano, el aceite, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una cosa que no es transferible. No es transferible. Ahora han inventado unos teléfonos que le da carga al otro, creo, ¿verdad? Pega, bueno, tengo poquito, tengo 10% de batería. No te preocupes, si no estoy mal, creo que es así. Bueno, pégalo ahí y le transfiere la carga. Cuando yo estudiaba había la calculadora. Uno tenía el programita ahí, era la HP, la calculadora. Entonces, bueno, mira, tengo el programita aquí de hacer los cálculos, todo. Bueno, pásamelo ahí. Entonces uno ponía la calculadora así, una pegadita en la otra. Así. Tenía infrarrojo así, se pasaba el programita y hacía los cálculos, todo eso. Hermano, pero el aceite, el Espíritu Santo no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. No es que yo me voy a pegar al hermano Nestalí. Ay, hermano, venga acá. Ven. Le pongo mi mano ahí, páseme su unción, páseme su aceite. No, hermano. No funciona de esa manera. El aceite tiene que buscarlo uno mismo. Amén. Tiene que comprarlo uno mismo. Es su responsabilidad. Tiene que buscar al Señor. Tiene que leer la palabra a usted mismo. Tiene que tener una relación con el Señor usted mismo. No es que de su papá, de su abuelita, de su sobrino. No, hermano. Es la responsabilidad de cada uno. Buscar al Señor y llenar la lámpara. Aleluya, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Tiene que ir y buscar ese aceite. Tiene que buscar ese aceite. Aleluya. Hermano, con esto vamos a terminar. Yo quiero pedirle que abra su Biblia ahí en el libro de Proverbios. Proverbios 13:9. Proverbios 13:9. Si lo tiene, me dice amén. Proverbios 13:9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Se apagará la lámpara de los impíos. Entonces, la luz de los justos se alegrará. Hermanos, si volvemos al versículo inicial, volvamos ahí a 1 Samuel 3, del 1 al 4. Allí estaba el pequeño Samuel, ¿recuerdan? Ministrando al Señor, haciendo todos los deberes en el templo, llenando el aceite, diligente, todo, aprendiendo todo de aquí y de allá. Y decíamos también que en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7, decía la palabra del Señor que aún Samuel no conocía al Señor, pero tampoco había sido revelada su palabra todavía. A partir de allí, mi hermano, este momento allí es bien importante. 1 Samuel 3, porque el Señor le habla por primera vez a Samuel. Comienza una relación por primera vez. Entonces, como dice Proverbio 13:9, la luz de los justos se alegrará. De allí en adelante, hermano, el Señor levantó a Samuel de una manera tremenda. Un hombre santo, un hombre de buen testimonio, un hombre que juzgó al pueblo de Israel. No me acuerdo cuántos años fueron, pero fue por bastante tiempo. Un hombre recto, un hombre con carácter cristiano, un hombre que tuvo temor de Dios. Gloria sea su nombre. La luz de los justos se alegrará. Ahora, hermano, vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver al profeta Elí, que era un hombre ahí medio blandengue, que cumplía sus deberes de sacerdote, pero no amonestaba. Había pecado allí, estaba tranquilito con el pecado allí, hermano. Lo leímos. Ahí el varón de Dios que el Señor levantó le dijo: no habrá anciano en tu casa. Esa familia se extinguió, hermano. Se extinguió. Y Proverbios 13:9 dice eso. Proverbios 13:9 dice: mas se apagará la lámpara
de los impíos. Se apagará la lámpara de los impíos. Hermano, mire, si usted camina con el Señor, si usted tiene esa lamparita llena de aceite, usted puede tener toda la certeza que ese proverbio se va a hacer una realidad en su vida. Gloria a Dios. La luz de los justos se alegrará. Usted va a estar siempre en luz. El Señor lo va a bendecir. Usted va a caminar con el Señor. Va a venir prueba a su vida. El Señor le va a dar la victoria. Aleluya. Mas se apagará la lámpara de los impíos. El que camina en impiedad se va a ir quemando, se va a ir consumiendo poco a poco. El aceite se le acaba, hermano, a mitad de camino. A mitad del camino. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Esta palabra, hermano, yo le he puesto Samuel. Se llama Samuel. Esta palabra se llama Samuel. Y antes de terminar, hermano, yo quisiera cantarle esta canción al Señor primeramente y póngale atención, hermano. Es del tema que hemos tratado esta mañana de hoy, de la lámpara. Se llama Samuel. Póngale cuidado y la gloria sea para el Señor. Dice así, hermano, dice: antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio. Samuel, 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 despiértate, despiértate, Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí. Samuel, Samuel, despiértate, despiértate, Samuel. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Sé como Samuel, hermano. Tener esa lámpara encendida, diligente, hermano, en las cosas del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.